Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air. En estos tiempos de batalla contra el COVID-19, los datos se han revelado como una de las herramientas más poderosas. Gracias a los datos conocemos mucho mejor cómo va esta enorme pelea. Y en el mundo de los datos estamos adoptando en este programa, que cuenta con el asesoramiento especial de Piper Lab, estamos viendo con distintos enfoques cómo va avanzando tecnológicamente nuestra sociedad, la transformación digital que nos guía. Y una de esas aproximaciones es la que hoy planteamos, porque todos nos hemos vuelto mucho más digitales con el confinamiento. Pero esto está trayendo ventajas e inconvenientes. Es cierto que al volvernos teletrabajadores, pues estamos aumentando la productividad en muchos casos, pero estamos asumiendo mayores riesgos en otros. Recordemos que en muchos casos las personas están trabajando con sus propios equipos personales en sus domicilios y esto puede que no sea, desde luego, el escenario óptimo. Es decir, podríamos pensar, y puede que no nos equivoquemos, que la ciberseguridad está disminuyendo. Pues vamos a hablar de ello hoy con nuestros dos protagonistas en este espacio dedicado a los datos, nuestros dos invitados especiales, que son Ricardo Martínez, socio de Risk Advisory de Deloitte. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenos días. Muy buenos días, estamos muy bien. Muchísimas gracias, Luis Vicente. Gracias por acompañarnos. Ricardo tiene responsabilidad global para la industria de consumo en Deloitte, en esta empresa global. Y también está con nosotros Eduvigis Ortiz, que es responsable de alianzas estratégicas en SaaS y experta en ciberseguridad. ¿Cómo estás, Eduvigis? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Encantada de estar aquí compartiendo con vosotros por teléfono esta vez, que es distinto. Sí, es distinto. Esta vez lo es. También está con nosotros teleconectada Esther Morales, que es socia fundadora de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días. Hola, Luis Vicente. Buenos días. Una semana más. Una conversación a cuatro sobre este tema crucial de máximo interés para evaluar los riesgos, para ser conscientes de ellos y de cómo mejorar nuestra seguridad. Por cierto, he de decir que una de las mejores consolas para seguir la epidemia del COVID-19 es la que nos está regalando a todos SaaS. Es un sistema de actualización constante de la estadística y junto con el de alguna universidad o instituciones americanas, pues yo creo que es de las mejores. Eduvigis, ¿puedes contarnos algo más de tu responsabilidad en SaaS? ¿En qué consiste? Antes de entrar más a fondo. Pues, como has comentado, lidero las alianzas estratégicas, entre las que se encuentra Deloitte, en este caso. Como somos líderes en analítica de datos, mi cometido es ayudar a nuestros clientes a través de estos aliados que tenemos, que son las principales empresas de consultoría. Entonces, nos aliamos con ellos para ayudar a los clientes a tomar las mejores decisiones basadas en sus datos. Y Ricardo, en Deloitte, como responsable precisamente de este área de asesoramiento de riesgos, ¿en qué consiste tu día a día? Bueno, en primer lugar, Luis Vicente, quería agradeceros la oportunidad de compartir estos minutos con vosotros y con Capital Radio. Creo que es una grandísima oportunidad de compartir de alguna manera a lo que nos dedicamos en el día a día, es precisamente a conocer a nuestras empresas, identificar cuáles son sus principales riesgos, ayudarles a prevenir esos riesgos y sobre todo a construir diferentes mecanismos de prevención, ¿no? Diferentes medidas que mitiguen los posibles riesgos. Es verdad que los ámbitos de riesgos en las compañías son múltiples, son muchísimos, existen muchísimos tipos de riesgos y para lo cual, gracias a la capacidad que tenemos en Deloitte de contar con otras muchas funciones de negocio, pues podemos dar una mejor cobertura y una mayor cobertura a las compañías en este sentido. Decir también que, bueno, en el ámbito internacional, la apuesta a punto de las compañías pues juega también un papel importante y mi rol ahí fundamentalmente en el sector consumo, en la industria de consumo, pues pasa por lo mismo, pasa por ayudar a las grandes cuentas mundiales a identificar sus principales riesgos y ayudarles a construir mecanismos de prevención más adecuados, ¿no?
Aunque cada empresa es un mundo, Ricardo, supongo que habrá algunos patrones, ¿no? Habrá riesgos comunes que compartan las empresas, ¿no? En cuanto a riesgos, sin duda, yo creo que al final los mapas de riesgos de las compañías son bastante parecidos en términos de grandes bloques, vamos a decirlo así. Obviamente todas las compañías seguro que tienen riesgos estratégicos, riesgos regulatorios, riesgos financieros, riesgos operacionales y riesgo de ciberseguridad, precisamente, que es lo que también nos toca el día de hoy. Pero sin duda ninguna, por debajo de todos ellos hay riesgos muy particulares de cada negocio de las compañías, ¿no? Estos riesgos regulatorios que hacíamos alusión en función del sector, pues impactan de una manera o de otra, son unas regulaciones o son otras. Cuando hablamos también de riesgos estratégicos, no hay que olvidar ni mucho menos los riesgos medioambientales de sostenibilidad, los riesgos reputacionales, y aquí también, en función de la exposición que tenga cada compañía en su negocio, pues el riesgo reputacional será mayor o menor, el riesgo medioambiental será mayor o menor, y uno muy importante, que es el que estamos viviendo hoy en día, que es el riesgo de la propia continuidad y de la gestión de crisis. Pero luego nos encontramos o se encuentran también las compañías con muchísimos riesgos operacionales que va en función de su actividad de negocio, pues va de unos a otros, ¿no? Con mayor o menor medida, pues con mucho calado, ¿no? Y sin duda el riesgo de ciberseguridad que está en boca de todos hoy en día y que requiere de un expertise tremendamente alto. Y donde, bueno, pues además Deloitte en este sentido puede aportar un centro de operaciones de seguridad, un centro de ciberseguridad extraordinario con más de 500 personas trabajando exclusivamente en ello, ¿no? Son diferentes los mapas de riesgos que tenemos, pero muy parecidos en su generalidad, ¿no? Y Ricardo, llevamos años ya de transformación digital, de digitalizarnos, ¿no? Empresas, individuos. Con el confinamiento, ¿tú crees que ha influido el grado de digitalización que habíamos ido alcanzando para que el riesgo sea mayor o menor? Yo creo que se ha adquirido una mayor conciencia de la necesidad de estar más digitalizados. Quiero decir con esto que al final los riesgos en su identificación no deberían de cambiar significativamente. Sí es verdad que con una situación como la que vivimos lo que cambia fundamentalmente es la probabilidad de que ocurran, porque algunos de ellos ya están ocurriendo, y esto nos hace pensar o ponerle mucho más foco en aquellos mecanismos de control que requieran un mayor grado de digitalización, vamos a decirlo así. Entonces, aquellas compañías que no se hayan preparado lo suficiente para mitigar los riesgos con medidas de control digitalizadas, pues sin duda ninguna les va a costar o les ha podido costar algo más poder hacer frente a esta situación ahora mismo en la que se encuentra, ¿no? Situaciones de teletrabajo, de conectividad con sus terceras partes, la propia ciberseguridad, como comentábamos anteriormente también, ¿no? Entre otros aspectos. Entonces yo diría que sí, la digitalización es tremendamente importante, pero todo pasa previamente por haber tenido claro cuáles son los escenarios posibles de riesgos para ver cómo mitigarlos, ¿no? Oye, y por tu experiencia, por tu conocimiento en Deloitte, ¿crees que ha pillado a muchas empresas preparadas insuficientemente este COVID-19 y el confinamiento que obliga al teletrabajo en tantos casos? Pues mira, yo creo que va por barrios. Es difícil dar una respuesta totalmente rotunda. Sí es verdad que hay ciertos sectores, aquellos sectores que están más regulados, que lógicamente dentro de esas propias regulaciones y dentro de la propia conciencia que tienen los organismos de dirección de estas compañías, pues han estado mejor preparados, ¿no? Han tenido sus protocolos, sus guías, sus protocolos de gestión de crisis, sus planes de continuidad, sus procedimientos más preparados, incluso muchos de ellos entrenados también para situaciones como tales, y sin embargo pues ha habido otras que no estaban tan regulados, que dependen mucho más de la conciencia de sus directores a la hora de poner en práctica o poner y formalizar procedimientos de este tipo, de hacer frente a una crisis, ¿no? Además, dentro de las crisis nos podemos encontrar de todo tipo. La pandemia es una de ellas y es un escenario más a tener en cuenta. Y sí es verdad que hay otras compañías pues que no les ha pillado lo suficientemente preparados y les ha dado lugar más a la improvisación, ¿no? Con lo que ello supone también. Sí es verdad que bueno, esto debería también suponer una lección aprendida de cara a estar mejor preparados de cara a futuras adversidades que podamos tener, ¿no? También quiero compartir esta pregunta, lanzarle esta pregunta a Esther Morales, por la experiencia que tenéis en Piper Lab. ¿Crees que hay muchos pillados con inmadurez tecnológica, voy a llamarlo así, para ejecutar teletrabajo, Esther?
Pues yo, continuando con lo que estaba comentando Ricardo, efectivamente creo que la crisis sanitaria ha demostrado la importancia de estar digitalizados y cómo los datos nos ayudan a entender, incluso a predecir situaciones o, bueno, en este caso al menos simularlas. Y creo que es importante para las empresas que trabajen sobre todo en el dato único, que los departamentos no los interpreten como silos dentro de las empresas, sino que lo que tienen que hacer es que el dato sea transversal para toda la compañía y se trabaje en esa homogeneización para llegar al dato único, de tal manera que en situaciones de alarma como la que estamos viviendo, que la empresa sea capaz de continuar con sus operaciones diarias, sea presencial o en remoto. Estamos hablando de la crisis sanitaria de trasfondo todo el tiempo. Ha habido una de las noticias que yo creo que todos hemos leído y que más nos ha conmocionado, es cómo los delincuentes, los ciberdelincuentes, han aprovechado este jaleo para atacar o ciberatacar también el sistema sanitario, a intentar robar datos de los hospitales. Una cosa tremenda, Eduigis. ¿Cuál es el objetivo de estos ciberataques, crees? Pues como sabemos, los cibercriminales están atentos a cualquier situación de la que puedan sacar provecho y realmente el sector sanitario en todo el mundo ha sido un objetivo siempre. Porque están menos digitalizados, tienen más datos sensibles y entonces los cibercriminales siempre lo han tenido como objetivo y ahora todavía más, porque también lo están usando como cebo, porque muchas empresas y muchas personas quieren ayudar, quieren poner su granito de arena, solidarizarse para hacer algo para combatir la pandemia y esto lo utilizan los ciberdelincuentes como cebo para comenzar a lanzar desinformaciones, bulos, que son principalmente para obtener información y monetizarla, porque al final los cibercriminales no descansan y cualquier oportunidad es buena para aprovecharla. Sí, está claro. Y no solo se trata de la seguridad de los sistemas. Yo creo que estamos aprendiendo mucho que la mayor parte de la seguridad reside en nosotros, ¿no? En cada uno, como usuarios. Las empresas y sus direcciones en, efectivamente, cuidar de la seguridad de los sistemas, pero luego está lo que se llama, ¿no?, la higiene digital, ¿no? El comportamiento que cada uno tenemos cuando abrimos o no los correos, cuando visitamos o no determinados sitios, ¿no, Eduigis? Exactamente. Ahora mismo siempre somos nosotros la primera línea de defensa de nuestras empresas y para nosotros mismos, para evitar que los cibercriminales nos roben la información y nos roben los datos que son importantes para nosotros y que lo pueden monetizar luego. Entonces, ahora mismo nosotros podemos, ya que estamos trabajando, a tomar acciones que son sencillas para nosotros, pero que realmente nos quitan muchísimo riesgo. Por ejemplo, en el teletrabajo estamos usando la Wi-Fi de nuestras casas y podemos quitarnos riesgo usando la Wi-Fi simplemente con cambiarle el nombre de la Wi-Fi y la contraseña, en vez de usar la que trae por defecto de la empresa de telecomunicaciones que estemos usando. Simplemente con eso nos estamos quitando un gran riesgo y es algo que recomendamos siempre hacerlo porque es muy fácil, podemos buscarlo y decir, pues oye, ¿cómo cambiar el nombre de la Wi-Fi? ¿Cómo cambiar la contraseña? Y lo podemos hacer y ahí estamos ya ayudándonos a nosotros mismos y a nuestras empresas a estar más ciberseguros. Luego hay otros tips que si hay que quedarse con 3, yo podría decir que para tener una buena higiene digital y ser más ciberseguro, la primera cosa que tenemos que tener es un antivirus en todos los dispositivos. Usualmente en los dispositivos de las empresas los tenemos ya puestos y se encargan nuestros sistemas de información de actualizarlo, pero los equipos personales usualmente los descuidamos y no le tenemos el antivirus ni lo tenemos actualizado. Y esto es muy importante porque es que nos quitan mucho riesgo. No caemos víctima de lo que llamamos pesca de arrastre, que es cuando salen estas campañas de phishing que a cualquiera puede caer en ellas si no tiene este mínimo de seguridad.
Luego, tener todas las aplicaciones y el sistema operativo actualizado. Esto es fundamental. Si no tenemos actualizadas las aplicaciones, lo que podemos tener es puertas abiertas, vulnerabilidades que pueden aprovechar los ciberdelincuentes para entrar en nuestros dispositivos o tener acceso a cualquiera de nuestros datos, ya sean bancarios o datos sensibles. Y luego, por último, por tener 3 cosas así que me gustaría que se quedara en la mente de todos, es de tener muchísimo cuidado con las contraseñas. Todos los años se sacan el ranking y siempre las contraseñas más usadas son 1, 2, 3, 4, 5, password, contraseña, y esto deberíamos ser más conscientes y estar más alerta, porque como dicen, las contraseñas son como la ropa interior, debemos cambiarlas frecuentemente, no dejarlas a la vista, no compartirlas con nadie y sobre todo no usar la misma para todo. Está claro. Ricardo, y quizás ya como consejero de riesgos ya más en clave empresarial, por tu trabajo en Deloitte, ¿qué más dirías? Pues mira, la verdad es que hay un aspecto que, según iba comentando Edu Vigis, que también tendría en cuenta desde un punto de vista empresarial, y es que todos los usuarios estuviesen bien conectados, informados con sus departamentos de sistemas y con su organización, donde de alguna manera en todo momento las organizaciones están informando a sus empleados de este tipo de situaciones, de este tipo de patrones, de cara a sensibilizarles de lo que hacer y de lo que no hacer, ¿no? Entonces yo creo que la sensibilización por parte de las organizaciones a los empleados, esa comunicación directa y sencilla, creo que también es muy relevante. No podía, por menos de pensar antes, Esther, cuando te escuchaba hablar de lo importante que es trabajar con el dato único, es decir, con la calidad de los datos y la homogeneidad de esos datos, el gran aprendizaje durísimo que estamos teniendo ahora mismo en plena pandemia del COVID-19, precisamente con ese problema, ¿no? Con la falta de calidad de los datos, cómo no somos capaces de unificarlos internacionalmente para que la lectura sea homogénea, para que podamos combatir con más éxito al coronavirus, ¿verdad? Bueno, eso es un problema que teníamos antes de esta pandemia con muchas empresas, que hablas con el director general y te dices que pido un dato en mi empresa y me lo dan de forma diferente a diferentes departamentos, el financiero, el comercial. ¿Qué ocurre? Que primero hay que educar en el uso de los datos y dónde salen esos datos, y hay que hacer una curación del dato. Sí que es verdad que el dato, dependiendo de donde venga y cómo se ha interpretado, pues es muy diferente. Si estás haciendo un acumulado, como se está ocurriendo ahora con algunas comunidades autónomas, cuando te están dando el dato del día. Entonces, primero hay que ver el origen del dato, cómo se está tratando este dato, para luego que si queremos que el tratamiento sea homogéneo, tenemos que ver cuál es el origen y, sobre todo, mucha concienciación de ese uso del dato. Porque, decidme si me equivoco, Edu Vigis o Ricardo, si el dato no es de buena calidad, estamos generando un nuevo riesgo, ¿no?, en la gestión de los que tenemos delante. Sin duda ninguna. Este, de hecho, es uno de los riesgos, yo creo que más relevantes en este momento y en cualquier otro momento. Al final, basado en el dato, se toman muchísimas decisiones en las compañías, no solamente para gestionar una crisis como es el caso, sino para decisiones de otro calado. Y sin duda la integridad, la calidad, la propia seguridad de ese mismo dato es tremendamente importante, ¿no? Y yo creo que cada vez más hay conciencia en este sentido y bueno, y las organizaciones por ello es que cada vez más tienen una responsabilidad específica, ¿no?, alrededor del dato, ¿no?, un responsable de gestión del dato, propiamente dicho. Sin duda es tremendamente relevante. Edu Vigis. Sí, además podríamos decir que realmente cada vez estamos en un mundo más digital, con lo cual el dato es la base de todo. Estamos transfiriendo datos, generando datos, con lo cual si este dato es seguro, es único y podemos tomar las mejores decisiones basado en esos datos fiables, pues seremos desde luego más competitivos como empresas. Tenemos que secarlos, por lo tanto, de la política o de los ámbitos manipulables de los datos, porque deben ser un bien protegido, ¿no? Como un bien de la humanidad. Podríamos incluso exigir a Naciones Unidas que declarase esa protección especial para los datos, ¿cierto? Sí, de hecho, se está hablando del derecho de los datos. Estamos ya entrando en la datoeconomía, como dicen.
Por sí, eso, trabajo que nos queda. Si me permites, toda crisis, ¿no? Y esta es una, desde un punto de vista más sanitario, con un impacto obviamente social y económico, pero toda crisis revierte una oportunidad también, ¿no? Y esto que estamos observando alrededor del dato, y todas las compañías estarán observando alrededor de cómo están respondiendo a la crisis, pues va a revertir también una oportunidad, sin duda, de mejora, ¿no? Y de ser mucho más solventes y confiables de cara a los mercados. ¿Lo estamos aprovechando, crees, Ricardo? Yo creo que desde un punto de vista de concienciación, sin duda. Ahora bien, lo que sí creo también es que hay que aprovechar el momento. ¿Y esto qué quiero decir? Quiero decir que, en general la sociedad somos muy tendentes a acordarnos mientras dura, ¿no? Mientras la ola está arriba, y luego la ola va acabando, va pasando, y nos olvidamos de todo lo que hemos vivido. Entonces, el momento en el que estamos en la cresta de la ola, o todavía existe ola, yo creo que es un buen momento para establecer unas ciertas pautas para que no nos vuelva a coger un poco por sorpresa aquellas organizaciones donde nos hayan podido pillarles más por sorpresa. Entonces, yo creo que sí lo estaremos aprovechando desde un punto de vista de conciencia, y confío que saliendo de esta crisis pues pongamos más medidas para que nos podamos anticipar a ellas un poquito más, ¿no? ¿Y en tu opinión, Edu Vigis? Sí, sobre todo creo que esto está siendo un acelerador, porque muchísimas empresas, no perdamos de vista que España es un país donde hay mucha pequeña empresa que tal vez no se habían tomado en serio o no habían tenido la oportunidad de ponerse a digitalizarse y a tomar la transformación digital como algo dentro de su mapa, y esto al final, esta situación pues te ha obligado a marchas forzadas a digitalizarse todo el mundo, con lo cual vamos a volver a un nuevo normal, como dicen, no vamos a trabajar igual como hemos trabajado hasta ahora, y es una oportunidad que ha salido de esta crisis, la verdad. Bueno, sois un termómetro en Piper Lab, Esther Morales, de esto. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Crees que estamos aprovechando la oportunidad con esta precariedad? Yo me quiero quedar sobre todo con las colaboraciones que están surgiendo ahora con empresas, por ejemplo, que son competidoras, como está ocurriendo con Google y Apple, y que anuncian un esfuerzo conjunto para permitir el uso de la tecnología Bluetooth y ayudar a gobiernos y agencias de salud a reducir la propagación del coronavirus, o lo que está haciendo, como estaba comentando Edu, con pequeñas empresas, donde las cerveceras Heineken o Mau están también consolidando esfuerzos para poder ayudar a la reapertura de los bares. Entonces me quedo con esa colaboración que está surgiendo y que esperemos se continúe en el tiempo para otras muchas cosas y acciones. Así lo hemos visto hoy en el programa de los datos, Data is in the Air, en Capital Radio, con el asesoramiento de Piper Lab. Hoy invitados especiales, Edu Vigis Ortiz, responsable de alianzas estratégicas en SAS, y Ricardo Martínez, socio de Risk Advisory en Deloitte. Ricardo, Edu Vigis, Esther, gracias por compartir este tiempo en Capital Radio. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros. Encantado de estar aquí. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Escucha en cualquier momento nuestra colección de podcast con los protagonistas, o escucha Data is in the Air en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital Radio.